punto importante para hablar del diseño de sistemas y que de alguna manera es una de las invitaciones importantes a la evolución de los proyectos en los que están. Y no es nada fácil ir a esto, porque habitualmente nuestro formato de trabajo es tratar de cerrar una unidad pieza, una pieza que nos satisface, darla por cerrada, estar como acordando con que eso es lo que estamos buscando, y después tratar de transformarlo en otras piezas. Y en realidad el verdadero diseño de sistemas nos tiene que formar, tenemos que aprender, tenemos que desplazar nuestra manera de diseñar, a ir del todo a la parte, ir de decisiones macro, decisiones de clima, decisiones de estructura, decisiones de lleno, de vacío, de ritmo, de intenciones, a normas que nos van llevando a luego cuál es la pieza, ¿sí? Y es un poco lo que vamos a querer recorrer en esto que vamos a hacer ahora, ¿sí? Uy, esto se me traba cuando no... Bueno, entonces no diseñamos la pieza, esto es como si fuese casi uno de los puntos centrales del tema de nuestro año. En realidad, les diría que esta frase resume el tema de nuestro año. Es desplazarnos de diseñar las piezas, sino que nuestro cerebro diseñador diseña normas que regulan posibles piezas. Porque en el fondo, los programas de identidad visual, las piezas que vemos son excusas, ¿sí? Después pueden producirse más, y el programa las tiene que haber previsto. ¿Y cómo las previó si no se dieron las situaciones? Las previó porque se pensaron las normas, y esas normas son viables. Y contemplan las situaciones posibles, esperadas, significativas, para que se produzca el significado institucional que estamos buscando. Entonces esta idea de ir del todo hacia la parte, como proceso mental, de decisiones grandes a decisiones chicas, decisiones grandes a situaciones puntuales, a resoluciones, a pieza, o sea, pienso todo el sistema informativo para después hacer un folleto mapa, o lo que sea, y ir de la idea esta de la normativa, de las leyes del programa, las tipografías van arriba, los colores son estos, el campo se divide en dos, uso formatos determinados, o sea, de esa norma a que después se cumplen las normas y sale la pieza que yo estoy buscando. Sistematizar es pensar estructuralmente. O sea, nosotros tenemos que dejar de tener una hoja en blanco donde vamos acomodando elementos que nos gustan a pensar cómo se parte ese plano, cuáles son las reglas cromáticas, cuáles son las reglas para el uso de las imágenes. Todo eso es pensamiento estructural. Entonces el camino que estamos haciendo es salirnos de una pieza que se resuelve por composición hacia este pensamiento donde lo que se diseñó fue la estructura. ¿Sí? Recién lo charlábamos con los docentes y nos rememoraba un poco la idea de la arquitectura, ¿no? Donde uno ve una fachada, ve la cara de un edificio, pero hay una estructura detrás, hay columnas, hay todo un diseño estructural que es lo que sostiene ese edificio. Y vamos a ver un poco eso, cómo pasa acá también, en un sistema de identidad visual, que también hay una estructura que sostiene el edificio. Lo que vamos a hacer ahora, o sea, esta parte de la charla, es hacer como un juego, de llevar adelante un programa de identidad visual, como ir diseñándolo a medida que vamos recorriendo la charla, vemos las decisiones que se toman y vemos cómo funcionan las decisiones estructurales. Y cómo ordenan las piezas y cómo después se van cumpliendo esas decisiones y van surgiendo nuevas piezas con variaciones por ir cumpliendo esas normas. Entonces, la premisa es partir de que tenemos que diseñar un sistema de identidad visual. Todo esto es un ejercicio, es un juego, ¿no? No le pidan, no es un caso real, sino que es jugar y mirar cómo funciona. Entonces tenemos para resolver un museo que se llama así, y que es un museo de objetos. Entonces tenemos un problema que es diseñar un conjunto variado de piezas para un museo de objetos. Y cómo se van a comportar los distintos elementos del sistema de identidad visual gráfico para exactamente esto, darle identidad visual a esta necesidad de comunicar esto. Lo primero es partir de definir un signo identificador, que puede ser ese icono, no sé, no nos paremos en los elementos en sí, tiene un símbolo, un ideograma ahí que representa una esfera,
y tiene una posición tipográfica, que es en tipografía Franklin Gothic, que privilegia el nombre y plantea una relación de ese nombre con su tagline, ¿no? Con su lema explicativo. Entonces tiene un nombre particular y una relación. Esa relación ya impone una serie de órdenes de lectura y una diagramación que también empieza a hablar. Esa diagramación posible empieza a decirnos que hay una tensión en la izquierda, en la alineación izquierda, el signo, el isotipo, se relaciona con el logotipo a partir de la alineación izquierda. Y después, este bloque que produce cómo se comporta la tipografía Franklin Gothic, que es una tipografía sans serif, pero con cierta identidad particular, con estas diferencias de rasgos, donde no son equilibrados, hay rasgos más finos y más anchos, y genera este bloque. Entonces la palabra museum genera un bloque, y después el tagline se diferencia claramente, produce un segundo orden de lectura, porque aparecen todas las contraformas de las mayúsculas y minúsculas. Y aparece también, hay un pequeño objeto en el tono de voz, que es decir, museo objetos, que vamos a ver cómo le damos significado a través del programa visual. Bueno, y acá aparece el primer problema, que es contar tres materiales folleto, 3 tapas de folleto, donde nos cuentan que hay tres temas que se toman a través del museo. Un primer problema sistemático, de que voy a contar lo mismo en 3 lugares diferentes. Si tengo esferas, tengo casitas y tengo latitas, ¿sí? Acá, bueno, ya veo una primera diagramación. Y entonces tengo 3 imágenes para representar esto. O sea, aparecen 3 imágenes. Pero acá lo que no tengo, evidentemente, es sistematización. Y entonces miro un referente, insisto, estoy haciendo un juego intelectual de reproducir un proceso de diseño. Miro un referente, que son estos manuales visuales, estas enciclopedias visuales, donde los objetos tienen una característica formal que se corresponde con una característica conceptual. Están altamente descontextualizados. Y al descontextualizarse, los objetos que salen en este tipo de enciclopedias, es como que toman carácter de objeto en sí mismo, ya sea un animal, ya sea un instrumento musical, ya sea un casco, un reloj. Aparece mucho su morfología, aparece el objeto como toda su esencia de objeto aparece ahí. Entonces, digamos, el referente mirado es este. Si vamos a hablar de los objetos así, vamos a contarlos así, vamos a hacerlos que se transformen como el paradigma del objeto, el objeto en sí mismo, que está en fondo blanco, que tiene esa pequeña sombra que lo recorta de ese fondo blanco, que le da volumetría, estas fotos hipersaturadas, con una luz súper cuidada para que se destaque. Y entonces aparece este paradigma, ¿no?, del objeto casi nonsense, el objeto en sí mismo. El objeto plástico pareciera ser la representación del objeto en sí. El juguete, el plástico es como el objeto. Y bueno, esto es lo que toma esta idea de representar el Museo de Objetos a través de estos objetos paradigmáticos. Y una de las decisiones que se va a sostener en esto de decir que el objeto sea el gran protagonista, sea el que hable, el que salga, es que no habrá personas. En la comunicación no habrá personas, en todo caso los objetos se personificarán. Y entonces, bueno, retomo ahí esta idea de las 3, y entonces con esta identidad visual para las fotos, que empieza a ser como el gesto matriz que está contado desde la gráfica, se cuentan 3 formas de encontrar esferas, casitas y latitas, que nos diferencian de lo que vimos antes como cualquier imagen era posible. Ahora hay una variación, hay variantes, pero hay una constante, que es la definida exactamente por esta línea conceptual, de este referente que estábamos mirando. Entonces, hay un programa y obviamente hay proporciones comunes, hay una ubicación en el plano común, hay otras coincidencias más estructurales que simplemente la decisión matriz. De vuelta recomponemos la idea de la tipografía Franklin Gothic. Como digo, cuando apelamos a una tipografía y queremos que tenga identidad, usar Arial es la no identidad, ¿no? O sea, es como lo que sale por default. Cuando tengo una tipografía que tiene algún rasgo definido, que la voy a reconocer, que cuando funcione va a tener todo lo que me tiene que tener una sans serif, pero va a tener algo más, porque tiene identidad, ¿sí? Tiene unas diagonales fuertes, es pesada, tiene una condensación interesante, fíjense la A también, tiene algunas cosas, tiene esa diagonal en el gesto superior, en la E también está, en la S.
¿sí? Hay como unas diagonales fuertes que le dan personalidad a la tipografía. Y entonces aplicamos la tipografía, y lo que antes veíamos también más sin sentido, por supuesto, se da esta coincidencia tipográfica entre logotipo y título, y entonces ya la tipografía empieza a ser protagonista, porque empieza a imponer sus formas como identidad, su negro, su peso. Y también leemos que no solamente tenemos la tipografía, sino sus comportamientos tipográficos. Así como tenemos un mayúscula, minúscula en el logo, ahora tenemos un sobretítulo en mayúsculas, pero con un orden de lectura bastante inferior, y entonces se conforma una relación sobre título-título que tiene identidad en sí misma, remarcando la idea de la alineación izquierda, ¿no? Entonces, no solamente es la fuerza de la tipografía, sino la fuerza de las relaciones en la tipografía. Y estas relaciones tienen identidad, y en la medida que las vaya aplicando, van a ir produciendo también un gesto reconocible, un gesto estructuralmente reconocible. Es una curva que se repite, digamos. Y entonces acá aplico eso y entonces ya otra vez gana más, cada vez más el sistema va teniendo cosas propias que me ayudan a reconocerlo. Más allá de ese gesto central, piensen que todo lo que le estuvimos sumando no van hacia el nudo central que hace al cómo represento la imagen del objeto, sino otras decisiones estructurales. Y acá, a medida que voy sumando y voy repitiendo la idea de la alineación izquierda, va tomando una línea que ya es imposible de no ver, ¿sí? Que está partiendo el plano por ahí. Y vemos acá entonces cómo esa partición del plano, porque no solo tengo esa vertical, ¿sí? Dada por la alineación izquierda, antojadizamente corrida de un lugar no esperado, y me dice, bueno, esto tiene una arbitrariedad que me marca la decisión de diseño, que me marca la identidad de diseño. También tengo la partición del plano en donde están apoyadas esas imágenes, que primero quizás no las vi, pero el plano está dividido en dos, hay una línea de horizonte donde se van a acomodar esos objetos. Y eso lo puedo recomponer, lo puedo enfatizar si tomo una decisión de este tipo. Entonces el plano también lo parto para remarcar que sí, que yo quiero un doble campo, un campo superior y un campo inferior, y cuando tengo un campo superior y un campo inferior que me parten la pieza, empieza a tomar sentido. Algo va a pasar arriba, algo va a pasar abajo. Y entonces lo remarco una vez más porque quiero una solución más cromática, y entonces quiero que estos objetos resalten y salgan para afuera de una cosa que me está dando otra luz desde lo cromático. Me está dando, o sea, antes era más frío, era más vacío, y ahora empieza a ser como más luminoso a través de este juego de color, que no lo estoy dando específicamente en ese elemento gesto central, sino que estoy dando en los elementos complementarios. Y ahora agrego todos esos otros puntos necesarios en la pieza de identidad, pero siempre respondiendo a las características estas. Entonces, agrego verticalmente las exposiciones, agrego la fecha de la exposición y de entrada gratuita, agrego una bajada al título, y guardo también órdenes de lectura que se recomponen con todo este juego tipográfico que estábamos planteando. Fíjense que principalmente son dos líneas, una línea se desarrolla más y la otra se desarrolla menos, entonces eso me va remarcando la idea de la diagramación, de la alineación izquierda, y los órdenes de lectura son notables, o sea, no me voy a confundir el título de la bajada con el título porque tiene un salto tipográfico importante, relevante. Y por ahí aplico el isotipo como un refuerzo, como un elemento complementario que me va a unir aún más las piezas. También, si reconozco que los sistemas son sistemas, estas tres unidades, no son tres partes de uno, sino cada uno se desarrolla en subsistemas, entonces cromáticamente podría conservar una gama, la idea de que el naranja ese fuerte y el amarillo con ciertos toques de rojo pueden hacer una gama de naranja amarillo, también puedo tener una gama de verde amarillo verdoso, y un azul oscuro y un azul claro. Entonces tengo también una unidad sistemática en lo que le pasa al color. Y ahora se me vuelve más colorido, pero estas tres unidades que estaban muy pegadas al principio, casi eran el mismo mensaje, ahora se me pueden ir dividiendo y abriendo en el universo de las piezas azules, el universo de las piezas de gama verde, el universo de las piezas de gama colorada. Y entonces digo, bueno, ¿qué pasa si le aplico otra solución, que es no utilizar imágenes? Porque voy a necesitar otras piezas para otro receptor al cual no quiero llegarle con ese recurso. Y entonces conservo
gran parte de las decisiones, todas estructurales, y altero la imagen visual por una palabra relevante, por un texto relevante, por que lo pongo fuertemente en tipografía. Y de alguna manera esa F casalata está ocupando el lugar que ocupaba la imagen. Y el campo de la imagen, fíjense en relación con esto, el campo de color se subdivide en el plano inferior. El plano inferior ahora se divide en los dos componentes de color y el de arriba se queda blanco. Entonces tengo piezas similares, reconocibles desde la estructura, desde el esqueleto, pero que me tiran un sentido estructural totalmente distinto. O sea, no voy a dejar de sentir que son parte del mismo sistema, pero entiendo claramente que son otra instancia de pieza. Y si tengo que ir hacia una pieza más editorial, fíjense cómo me quedo con tanto interior como tapa de libro, me quedo con una serie de decisiones, el plano se divide en dos, esa división del plano me marca qué pasa arriba y qué pasa abajo, arriba quedó el título, abajo quedó la información complementaria, los objetos ahora se volvieron más chiquitos y son un elemento que acompaña, cambiamos el formato del folleto hacia un formato más real para libro, conservamos las decisiones sobre las relaciones de los elementos que componen los títulos y cómo son los vínculos tipográficos, sigue conservándose la alineación izquierda y marcando esa columna arbitraria que es identidad de este programa gráfico, y en el interior saco todo lo que es complementario, no necesito volver a poner. Me quedo con una doble columna, me quedo con una pieza que es claramente editorial, pero hay una serie de gestos que ya se fueron repitiendo y generando constantes que me marcan identidad. Entonces, si yo conservo eso, va a quedar la identidad, la pieza va a ser lo que tiene que ser, no necesito ponerle objetos, no necesito ponerle agregados innecesarios, pero de todas maneras, todo el resto de los componentes de esqueleto me marcan que es parte del sistema. Y ahora voy a seguir, de acá en adelante vamos a ir jugando, cambiando, dándole más cambios, más variaciones, sosteniendo cosas y generando nuevos públicos, nuevas instancias, nuevos discursos, abriendo el sistema para que pasen cosas distintas y dejando cosas y leyes para que se siga reconociendo que pertenece. Entonces acá nos encontramos con unas piezas técnicas, ¿sí? Entonces los objetos que antes eran volumétricos y espaciales, que es como el mega discurso de este museo de objetos, ahora tienen un dibujo técnico. Ocupan el mismo lugar, están puros también, no hay personas, y la información se volvió más técnica, y la tipografía, que sigue siendo Franklin Gothic, ahora es una variante de una Franklin Gothic más liviana, más mayúscula, que me permite hablar de esto más técnicamente. Y siguen estando las particiones del plano, lo superior, lo inferior, y ahora un rótulo inferior, donde aparece una aplicación del isologotipo diferente. Y esto lo puedo llevar a una composición señalética, donde elijo el gesto de que la flecha es un elemento plástico volumétrico, que es aquello con lo que cuento la historia de los elementos objeto. Y el resto, ¿qué es lo que sostengo? Sostengo la alineación izquierda y las relaciones de la tipografía. ¿Sí? La predominancia de la tipografía y las relaciones. Y el hecho de que también voy dividiendo en campos de información para en el superior poner vector y el piso, en el del medio la información, en el de abajo el cierre logográfico. Una variante totalmente diferente, una variación más significativa, siguen estando los objetos, ahora son objetos juguete, aparece una tipografía nueva con la firma de Julio Verne, entonces son los objetos inventados de Julio Verne, y toda la información de una exposición, cambian los colores, aparece algún color nuevo, pero los elementos se relacionan de otra manera, se mantienen ciertas constantes y aparecen otras variables. Uy, no sé qué pasó ahí. Okay. Bueno, y ahora más, seguimos variando. Ahora nos encontramos con otra exposición, aparece la tipografía, ahora juega más como un logo, ¿sí? O sea, aparecen estos, ya no tiene esto de tener uno de los dos gestos más grande y otro más chico, sino que las dos componentes tipográficos generan un bloque, y aparecen las dos representaciones, pero de acá el juguete empieza a decir algo, a generar un texto más persuasivo, porque los colores son más saturados, aparece el degradé en el color, sigue teniendo esta saturación de objeto, y bueno, y aparece una posibilidad de tender a un discurso crítico de género desde los juguetes y desde cómo nos representan los géneros en forma forzada.
Pero fíjense que esto tiene un clima respecto de lo que vimos de las imágenes técnicas mucho más fuerte, mucho más llamativo, posible y respetando gran parte de los componentes del sistema visual. Otra posible exposición, esta donde los objetos se personifican. Aparece también otra vez esto del título, con algún pequeño juego en el título, pero siendo muy predominante las formas de la Franklin Gothic, y aparecen los objetos. Ahora sí, lo primero que vemos son estos objetos que tienen caras, que entonces nos llama la atención, pero no es eso el todo de este sistema. Este sistema está realmente compuesto en un diálogo entre eso que vemos como el objeto relevante, que son estos juguetitos, estos elementos sacados de contexto, estos elementos que tienen caras, en relación con todos los otros componentes del sistema: la tipografía, la alineación, la ocupación de los planos, los verticales, ¿sí? Bueno, series de piezas de la exposición cara de cosas, ¿sí? Los colores relativamente saturados que van permitiendo gamas nuevas dentro de los subsistemas. Y acá si tengo una colección de libros, bueno, se llama letras y otras cosas, aparece la idea del objeto y la cosa y el objeto, y fíjense cómo encuentro objetos, que son los tipos móviles de madera, o las teclas de la máquina de escribir antigua, que son letras, pero también son objetos. Y tienen este perfil de algo antiguo, me da una croma donde puedo transformar todo ese juego de colores que tenía antes, que eran colores saturados, que eran colores vivos, lo transformo en colores desaturados, en unas gamas de grises. Entonces tengo una alteración del sistema, pero tengo un respeto importante por elementos centrales. Y obviamente está todo esto que hablamos antes de respeto de los elementos estructurales, ¿sí? O sea, la composición de la pieza, los planos, la estructura de las columnas esta vertical, que se alinea de izquierda, lo que pasa con las tipografías. Los elementos merchandising, donde pueden aparecer de vuelta, aparece el patito como el elemento central, o sea, puedo jugar. A ver, ya tengo un sistema muy amplio al cual ya le pueden pasar montones de cosas. Acá adentro yo podría tejer un discurso enorme. Si recompongo y me encuentro con las leyes y veo todas las posibilidades que me dan. Gamas variadas de color, utilizaciones tipográficas variadas, composiciones del plano diversas, distintos recursos para el uso de las imágenes, que siempre van a ser preponderantes, o sea, siempre van a tener una carga semántica relevante. Y le vamos a dar algún toque más, ¿sí? Ahora las historias de la radio, justo hoy es el centenario de la radio. Bueno, entonces agarro los objetos radio, uso la partición del plano, los colores vivos. Ahora el título se fue abajo y el logo se fue arriba, también es posible. Fíjense cómo y el campo de la alineación izquierda quedó más chico, si la columna libre es más chica, pero sigue teniendo la arbitrariedad que me permite marcar identidad. Y bueno, y esto en un posible falso edificio, ¿sí? Ok. Entonces, no, ahora vamos a entrar. Esta me parece. Ah, ok. Vamos a leer un poco el total, ¿sí? Identidad por gestos que dan relevancia al sistema, como ser ese gesto preponderante, que son la decisión sobre las imágenes y estos objetos que le están pasando cosas y me van contando cosas, y son atractivos y los elijo mucho para que llamen la atención, pero también toda la estructura en cosas complementarias que no están cargadas con esa misma fuerza de semantización, ¿sí? Pero me lo estructuran, me dice qué piezas se unen con cuáles son serias, cuáles no son serias. Fíjense que las relaciones se dan dentro del sistema. Yo entiendo el dibujo técnico porque lo relaciono con la pieza esa hiperrealista. O sea, me va dando que esa pieza es más sobria porque tengo del otro lado una mucho más llamativa. Bueno, y entonces tengo el tono de voz y las imágenes como los grandes elementos gesto, los que leo primero, los que de alguna manera me están portando la identidad explícita, pero por otro lado tengo la croma, tengo la tipografía, los armados tipográficos, la estructura, los elementos complementarios que componen la pieza, y cuál es la programación de variaciones, como toda esa estructura contenedora que me permite hacer que todas las piezas sean parte del sistema. Nos gusta siempre, y acá es parte de lo que tenemos que intelectualizar y salir, nos gusta trabajar sobre el campo semántico explícito. Nos gusta trabajar sobre las imágenes que dicen cosas,
Y nos cuesta un poco más meternos en el campo de la estructura pura. Pero estos sistemas funcionan cuando trabajamos en los dos campos. Y la verdad es que después, cuando tomamos estas decisiones, pasa esto de que las piezas salen como chorizo, ¿sí? Porque ya sabemos cómo se dice. Aprendimos cómo se dice en este sistema. Y es cumpliendo las normas. Y ya tomaron fuerza. Y bueno, cuando llegamos a esto, dominamos. O sea, tenemos el volante del sistema de identidad visual y somos maestros, ¿sí? Y es un momento muy placentero, además, porque es como que nos permite generar muchas piezas, generar muchas variaciones, más piezas, más ideas, contar más cosas, y es porque trabajé bien con los estructurantes también, no solamente con las cosas que me dicen algo. O sea, que tienen un componente semántico explícito, visible.